Gracia y paz, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 24, versículo 5. El contexto en el que este versículo se está desarrollando, esta porción de la palabra, es el contexto en el que el apóstol Pablo está compareciendo ante un juicio prácticamente, donde está el gobernador Félix y un hombre llamado Tertulio, que es, entiendo que es un abogado, junto con el sacerdote, hacen las acusaciones ante este gobernador contra Pablo. Y miren lo que ellos expresan. Hemos hallado que este hombre es una plaga. Se están refiriendo al apóstol Pablo. Y es promotor de sediciones y entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¡Wow! Si tú percibes, esta es una acusación casi contextualizada a un tiempo como el nuestro. Es como si estuviesen acusando a alguien y dijeran que ese alguien realmente es una plaga porque es indeseable, porque tiene actitudes realmente bochornosas. Y no solo eso, sino es que es promotor de sediciones, es decir, es alguien que motiva a las revueltas, a las protestas, es alguien que lanza la primera piedra, es alguien que hace cosas para poder convulsionar, exaltar a un grupo de personas. Y todavía le dicen que era cabecilla de la secta de los nazarenos. ¡Wow! Para poder entender, Nazaret era una de las regiones más pobres en ese lugar, en ese tiempo. Y muchas insurgencias surgieron de allí, muchas insurgencias eran basadas en la miseria que había allí, en la pobreza que había allí. Así que hablar de Nazaret era hablar de un lugar convulsionado, un lugar de foco de protestas, foco de ideologías, de luchas, de clases sociales, etcétera, etcétera. Entonces la acusación fue muy fuerte, realmente fuerte. Yo me imagino una acusación similar de ambos bandos en el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ambos hacen esas acusaciones hoy en día. Aquellos que están de un lado dicen que los que están en este lado son ellos, son plagas, promotores de seducciones, cabecillas de ideologías políticas. El que está a este otro lado dicen lo mismo, que ellos son infiltrados, que ellos hacen eso, que ellos son los que destruyen, son unas plagas. La realidad que estamos viviendo cada día es la confrontación de estos grupos. La pregunta es, ¿qué de verdad había en esta acusación contra el apóstol Pablo? Y la respuesta del apóstol Pablo es la respuesta que debemos tener frente al problema social que estamos viviendo y es la posición que debemos tener. La palabra de Dios entonces nos muestra en el libro de Hechos, el capítulo 24, desde el versículo 12 en adelante, desde el versículo 11 en adelante, qué es lo que el apóstol Pablo dice en su defensa. ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué realidad muestra él? Y él dice así: como tú puedes cerciorarte, se está refiriendo al gobernador, porque el gobernador le dice que hablara, que se defendiera. Y ahí Pablo dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que yo subí a adorar a Jerusalén. Primero, él nos está diciendo que la posición que él tiene como hombre de Dios es adorar al Señor, es orar, es adorar. Y esa es nuestra vida. Nos reunimos para adorar, nos reunimos para orar, nos reunimos para clamar al Señor. Y esa es la primera actitud que debemos tener todos nosotros frente a un tiempo tan convulsionado como el que estamos viviendo. Es adorar al Señor, es orar a Dios, es clamar por nuestra nación. Él continúa y en el versículo 12, él dice lo siguiente: y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Saben, eran tiempos realmente muy difíciles. Los romanos estaban en un tiempo crucial donde no solo tenían brotes de subversión, brotes de protestas dentro del propio Israel. Habían grupos de insurgentes que ellos le llamaban como el de los celotes, sino también vivían amenazados en ese tiempo por los bárbaros llamados pictos en las fronteras de Roma. Así que ellos vivían tensos y cualquier palabra de rebelión, de insurgencia, era casi inmediatamente sin juicios condenado y era un horror. Todavía este gobernador Félix tenía la fama de haber apagado algunas rebeliones de la manera más horrorosa, de la manera más difícil. Entonces, ¿qué sucede? En medio de esta circunstancia, él claramente habla, claramente él dice: ustedes no me han hallado disputando con ninguno.
No me han hallado amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. ¿Qué es lo que él está básicamente expresando? Lo que él está expresando básicamente es de que él no estaba participando de las reacciones sociales. Llámense partidos políticos, llámense grupos ideológicos, llámense grupos de revuelta, organizaciones de protesta. Él no estaba participando, él claramente dice, no me han hallado en ninguna de estas cosas, pero sí me han encontrado adorando y orando. Esa es la identidad que nosotros tenemos como cristianos. Yo sé que muchos que me están escuchando pueden decir, pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta práctica en una situación como esta? Nuestra respuesta práctica es orar. Nuestra respuesta práctica es predicar el Evangelio. Porque una vez más les digo, cada sistema es un sistema corrupto. ¿Qué creemos? ¿Que el sistema establecido ahora o el que quiere entrar será la solución de nuestro país? ¿La solución de la pobreza? ¿La solución? Yo quiero decirles que estarías plenamente equivocado. Como hombre o mujer de Dios, tú sabes que el corazón del hombre lejos de Dios solo es corrupto. Que ambos sistemas, ambas partes, no buscan en realidad en el fondo el bienestar del pueblo, sino los bienestares personales. Y eso lo demuestran solo cuando llegan donde tienen que llegar. Y cuando llegan al poder, muchos se tornan a veces peores que los otros. Si no recuerdas un poco, quizás todos tenían esperanza de este nuevo Congreso, del Congreso que ingresaría. Constantemente yo escuchaba en las calles gente decir es nueva sangre, nuevas personas, nuevas formas de pensar, y hablaban mucho de los antiguos. Decían ya esa gente, ¿y ahora qué? La propia gente en las calles grita que este Congreso salga, que es la peor gente que se tiene, el peor índice de desaprobación. ¿Esperanza en personas? ¿Esperanza en sistemas humanos? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel cuya confianza es el Señor. Por lo tanto, el apóstol Pablo está hablando claramente de su participación, de su posición, cuál era la actitud que tenía en momentos convulsionados, muy similares a los que estamos viviendo. Y él dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Esto solo tiene que ver con la predicación del Evangelio. Si algo nos tiene que identificar es la predicación del Evangelio. Si algo nos tiene que identificar en nuestra voz alzada es por la predicación de la palabra. Si por causa de eso seremos acusados o calumniados, es muy diferente. Porque aquí el apóstol Pablo, más adelante, él dice, si hay algo que tienen que probar, entonces prueben. Si soy acusado de ser líder de una secta, de ser propiciador de rebeliones, entonces prueben, porque todo es una calumnia. Los cristianos generalmente sufrimos por las calumnias, pero de aquello que prueben, a que hay o somos, hay mucha distancia. Entonces, sé un hombre y una mujer de Dios, que en estos tiempos convulsionados adore, ore al Señor y predique el Evangelio. Esa es nuestra posición de victoria, pero no estamos llamados a participar de grupos donde hay violencia, de grupos donde se manifiestan ideologías que tarde o temprano van a terminar. Podrían ser hasta la solución de algo muy temporal. Solo hay algo eterno. Es el mensaje de Cristo. Solo hay algo eterno. El destino definido por causa de entregar nuestras vidas a Cristo eternamente. Así que te animo a que este día y los demás días sean de victoria en tu vida, porque asumes la posición correcta y eres un adorador y un hombre que ora, un hombre y una mujer que predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios te bendiga.